Hola a todos. Hola. Nuevamente estamos acá y ahora en la segunda parte de una conversación que teníamos muchas ganas de tener una con Katy. Una conversación pendiente que teníamos. Sí, con Katy de Bagual, que la invitamos esta vez ahora para hablar de los tintes, porque tenemos un montón de dudas y poco conocimiento. Y poca experiencia. Bueno, en algún par de episodios nosotros hablamos un poco de nuestra experiencia, averiguamos un poco, claro. Pero ahí como sin entender en realidad a lo mejor también de lo que pasaba. Sin tener tanto oficio tampoco, o sea, de experimentando nomás un poco. Exacto. ¿Cierto? Así que bueno, te damos primero la bienvenida, Katy. Muchas gracias nuevamente por estar acá. Hola, un gusto estar con ustedes conversando. La verdad es que yo también llevo un poquito tiempo en este mundo y como que me encanta así la idea de poder compartir como un poco mi visión de lo que he ido descubriendo. Así que bacán que se dé este espacio. Genial, sí. Me siento muy... Todos vamos avanzando también y colaborando con información al respecto, obvio, ¿cierto? Sí, eso, y además por tu formación, porque, también, bueno, igual ya lo vimos en el episodio anterior. En la primera parte. De que, cierto, que tienes formación científica, eres bioquímica, también tienes otra mirada Exacto, en relación a estos procesos, ¿no? Sí, como siento que me da un poco una mirada más objetiva, pues si bien los tintes son un proceso que muchos lo encuentran mágico, para mí es súper entretenido y artístico, pero también es un proceso químico, entonces como que de esa parte lo veo como de forma más objetiva. Sí, pues. Y tú cuando empezaste, empezaste a experimentar con tintes ácidos, con tintes naturales, ¿cómo empezaste a inmiscuirte por ahí? Sí, empecé primero con tintes naturales, por una sensación que como que pasa de que los tintes naturales son mejores. Sí. Y después de a poco me fui en la búsqueda ya, cuando ya empezamos más serio con el proyecto y teníamos que ver cómo íbamos a teñir, dando cuenta que para nosotros por lo menos no resultaba ser tan sustentable, por un tema de obtención de las materias primas y por la energía que se usaba. Ya. Eso como que nos hizo buscar una alternativa que fuese para nosotros más sustentable. Eso. Y en eso llegamos a unos tintes ácidos que se llaman Greener Shade y que tienen la característica que se pueden certificar orgánicos, son compatibles con certificación orgánica. Claro. Y porque son de los poquitos que declaran como sus ingredientes, porque ese es un tema con los tintes ácidos. Eso te iba a comentar, que cuesta encontrar, me parece, desde muy intuitivo, creo que cuesta encontrar tintes ácidos que tengan todas estas características. Sí, de hecho, ¿cierto? Están como una de las cosas por las cuales de repente hubo como un vuelco, sentí yo, o sea, no un vuelco, pero hubo también como emergieron más, a lo mejor, productos con tintes naturales por esta también información de la toxicidad que tenían los tintes ácidos, por la contaminación que generaban. Entonces, ¿y qué es lo que tú pudiste como observar de esas diferencias entre lo que ustedes están, o sea, lo que consiguieron con este tinte ecológico versus lo que existe en tinte ácido? Bueno, uno de los problemas que hay con los tintes ácidos es que en su producción, porque en general todos los tintes son químicos, ¿sí? Tanto naturales como sintéticos, ¿sí? Los podemos diferenciar en naturales y sintéticos. Exacto. Los naturales van a ser todos los que encontramos en materias vegetales, plantas, hojas y residuos incluso de la cocina. Uh-huh. Y los tintes ácidos son tintes sintéticos que se manufacturan en una industria y se sintetizan de manera química. Claro. Por el ser humano, ¿sí? El tema es que en esta mezcla van metales pesados que sale, y algunas de estas son contaminantes o son cancerígenas o son dañinas y no se declaran, ¿sí? Estos tintes que estamos usando nosotros tienen algunos metales pesados, pero en concentraciones muy, muy bajitas y está declarado. Que eso es lo que no ocurre con las otras marcas de tintes ácidos que no declaran. Y finalmente el efecto dañino no llega como a la persona que tiene la lana, porque el tinte ahí ya se fija y no hay liberación, ¿sí? Pero es en la manipulación y para atrás, la producción del tinte donde se contamina. Claro, y es el único como propiedad contaminante que tienen los tintes ácidos como normales, el tema de los metales pesados, o hay otras cosas también que la hacen. Eso es como la desventaja principal de los tintes ácidos,
y de otros tintes sintéticos, ¿sí? Pero si vamos a los tintes, a las tinturas naturales, también necesitan, porque los tintes ácidos se van a unir a la lana usando algo que baje el pH en la mezcla, en la cocción, ¿sí? Eso permite que el tinte se una a la lana. En los tintes naturales van a necesitar mordientes, que son también moléculas, compuestos químicos, y algunos de ellos son tóxicos también. Los tintes ácidos van a necesitar un ácido que en general se ocupa o vinagre o ácido cítrico, que son cosas que se ocupan en la cocina también, o son preservantes de alimentos, son inocuos, para entonces permitir que el tinte se pegue y se quede pegado a la lana, porque si no, no se queda pegado a la lana y después se sale con los lavados. Entonces eso permite que no se destiña después la lana. Pero en el caso de los tintes naturales, también necesitan algo para que esos tintes no se destiñan, y esos son los que se llaman mordientes. Y en los mordientes hay una variedad grande de mordientes y muchos de ellos son tóxicos. Entonces, por eso esto es como, no es blanco y negro, siempre va a depender de qué es, como tintorero o cualquier persona que vaya a teñir, decido qué voy a usar que sea más sustentable. Si voy a usar un mordiente, que el mordiente también hace lo mismo, permite que el tinte, como que le tome es como el sándwich, ¿sí? Como que permite que el tinte se tome de la mano de la lana. Entonces, claro. Y ahí se ocupan distintas cosas, entre eso el alumbre, que es lo más conocido, se puede usar también ácido cítrico, limón, pero hay otros que son tóxicos y que de hecho muchos no lo usan ya porque son cancerígenos, como los cromatos. Entonces, sí, y en relación a eso lo que decías tú, esto que no es nada ni blanco ni negro, ni hay como absolutos, tan absolutos, que igual es como importante mencionar eso, porque muchas personas como piensan que en general como que si es natural está súper bien. Sí, pues, y hay cosas naturales que igual nos pueden matar. Creo que es como claro. Un romanticismo equivocado de la palabra natural. Porque... Y como que lo manosean mucho esa palabra, pero sin como eso, de entender bien lo que pasa detrás. Por eso igual es bueno entender que lo que dices tú, que es súper importante, que hay una química detrás, que hay, ¿cierto? Hay como un conocimiento ahí detrás de lo que se ha adquirido en relación a la naturaleza de los pigmentos, de los mordientes y todo, y no todo es así super, blanco y negro, sí, es sustentable, ¿cierto? Perdón, sí, es como ser riguroso, pues como estudiar qué es lo que voy a hacer, qué elementos voy a utilizar y qué efecto tienen, como no llegar y teñir, sino que pensar antes qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Exacto. Y en ese sentido, por ejemplo, entre los tintes ácidos y naturales, ¿se unen parecido a la lana? Los tintes naturales tienen un proceso más largo. En ese sentido, se puede considerar como un pro, porque es un proceso como más lento, en que hay que extraer el tinte desde las plantas, hervirlo, luego hay que mordentar la lana, que es ponerla junto con estos compuestos que van a permitir que se pegue el tinte. Y luego hay que coser la lana y sí, tiene es un proceso más largo. Sí. Como que los tintes ácidos están hechos para los tintes ácidos son mucho más rápidos, ¿sí? Uno mezcla el tinte con agua caliente, luego mete la lana a esta agua y listo. Y le pone el ácido para que baje el pH, y eso genera que el tinte se pega a la lana y ya está. Es mucho más rápido el proceso, y eso hace también que ocupe menos energía y menos agua también. Entonces eso es como un pro de los tintes ácidos versus los naturales. Sí, pues es verdad eso. Sí. Y bueno, nosotros tuvimos una insípida experiencia. Tuvimos un par. Lo que pasa es que, bueno, justo coincidió nuestro interés en empezar a teñir con tintes naturales, que fuimos al sur. Entonces ahí recolectamos como hartas cosas, así como maqui, harto chilco. Claro, intuitivamente los colores más que se ven más distintivos de la naturaleza. Claro. Ahora no siempre son los que se fijan, digamos. Exacto, y eso fue lo que descubrimos después, porque en realidad en ese momento yo no sabía nada. Exacto. Y dijimos así como, experimentación.
eso, como Sí. que interesante, hagamos algo con esto, digamos. Empezamos, y Sí. justo estaban como cayendo las flores las bailarinas porque había hubo una lluvia en ese parque. Eso. Entonces, Claro. habían un montón en el suelo, Los entonces, chilcos. claro. Entonces dijimos, bueno, aprovechemos Sí, fue de lindo. sacarlas porque habían muchas y nada, pues nos trajimos y las hervimos y las bailarinas son, bueno, hay varios tipos, ¿cierto? Pero las más características son estas como más fucsias. Y Sí, cuando la po. teñimos era café, la lana. Claro, Sí, claro. pues, Súper. lo que pasa es Dijimos, que, ¿qué claro, pasó? pues a diferencia, sí, pues a diferencia de los tintes sintéticos en que viene, no siempre también tienen alguna afiliación al color, pero es como el color puro. En cambio, Ujú. en las plantas son mezclas de pigmento, entonces no, Claro. tú ves el fucsia, pero en realidad son mezclas de pigmento y entonces al final es como cuando mezclas todas las témperas juntas y te queda café. Claro. Eso es lo que Exacto. pasa. Eso. Claro. Hace una mezcla de pigmento y se apaga ese color, entonces no obtiene el color que esperas muchas veces. Eso. Sí, po, sí. Justamente, eso pasó. Sí, sí, eso pasó. Sí. Sí. Y eso hace también a veces más atractivos los tintes ácidos porque te permite tener un poco más de control acerca del color que vas a obtener. Claro, claro. Que también le da obviamente su magia al tinte natural en que no sabes muy bien qué colores vas a obtener, pero también es difícil reproducirlos a veces porque el pigmento en la planta cambia, depende de la época del año, depende Eso. la parte de la planta que usaste. ¿Qué concentración de Claro. pigmento, me O, imagino? o dónde crece la planta, Sí. en qué región la obtuviste, entonces Sí. Sí, po. es mucho más variable el tinte natural. Eso. Y el pigmento es más sensible también, ¿o no? El natural. Y el pigmento, claro, sí, Sí. pues, son más sensibles. Y también pasa que con el tiempo, incluso en los textiles Ujú. que están teñidos con tintes naturales, pueden cambiar los colores. Claro. Claro. Entonces Ujú. pueden que se destiñan más fácil porque sí, pues hay tintes que son más sensibles a la luz o a los lavados. Son sensibles al pH también porque hay algunos compuestos que se ocupan para mordentar Ujú. que son modificadores de color, entonces dependiendo si ocupas a lo mejor un jabón que no es neutro, te puede cambiar el color de tu prenda. Sí, Claro. po. Sí, y en ese sentido me imagino que hay como plantas plantas que se privilegian por sobre otras, ¿cierto? Para teñirlas, ¿no? Porque igual, por ejemplo, Sí. nosotros, creo que alguna vez te lo comenté, dije, oye, uno pensaría que, no sé, con el maqui, dijimos, oye, el maqui debería Claro. dar una cosa, pero morada, Si así me como... tiñe las manos, digamos. Eso, de si me tiño entera, ¿cómo no va a teñir una lana? Y no, pues no, Claro. nada que ver, así. O con la beterraga, ¿cierto? Que son, y se va, Sí, son súper- se va casi O sea, es completamente cierto- y queda un color a veces... Es cierto que hay resultados de Café. lana que se tiñen, digamos, pero claro, en la intensidad que uno espera quizás no es la misma. Y ahí hay una distancia, No es la claro. misma, Sí. sí, po, se diluye. Sí, eso es como, los separan los tintes en tintes como resistentes y tintes fugitivos. Ah, ya. Entonces la beterraga es un tinte fugitivo. Tiene mucho Es sentido. un tinte que tiñe Sí. mucho, pero es súper sensible a la luz y al calor. Entonces rápidamente se degrada el pigmento y se va. Y lo mismo pasa con la En la cúrcuma, claro. que si bien es un poco más resistente que la betarraga, pero también no se mantiene por Mira, yo mucho tiempo. pensaba que sí. Entonces tiñe súper claro. bonito, pero también con el tiempo se va destiñendo. Entonces, como que ahí cuando las personas quieran como experimentar con tintes naturales, como que la recomendación es mirar lo que ya hay, pues, porque hay tintes que se usan en las culturas Ancestrales, claro. por sí. mucho tiempo, ya que son Exacto. conocidos que funcionan. Hay que Entonces, inventar la como rueda. irse un poco a la segura. Eso, Sí, para que inventar la rueda, ¿no? Igual pueden experimentar con otras cosas. Pero lo otro que los tintes naturales que pasa es que hay que ser cuidadosos en el dónde obtenemos la materia vegetal. Porque también si nos vamos a los bosques a sacar hojas, ramas y frutos, Eso. empezamos a dañar el medio Sí, ambiente. po. Entonces, Además como que a lo mejor es necesario utilizar- también ocupar bastante. Sí, eso es lo otro, que para teñir con tintes naturales se utiliza mucho, se utiliza como casi que la misma proporción lana tinte, o sea, si voy a teñir 100 gramos de lana, esos 100 gramos Claro. de la materia vegetal, dependiendo cuál, porque hay algunas que tiñen mucho más, como la cebolla, por ejemplo,
necesito un poco menos, pero en general es como 1:1 la proporción. Sí, pues hay harta gente que ocupa como también eso, como los restos de desechos, digamos, que se ocupan, no sé, pues si soy fanática de hacerme test de manzanilla, no sé, o bueno, ahí no creo que obtenga mucho porque ya se va a haber ido en la infusión, pero no sé, por las cáscaras de eso de cebolla. Eso, ¿existe una manera de guardar esto? Por ejemplo, si te queda un poco de tinte natural, por ejemplo, ¿cómo podría uno mantenerlo, cierto? Sí. Lo que yo he visto, he tomado unos cursos, hay una persona que hace unos cursos súper buenos que se llama Luciana Marrone, una me argentina. encanta ella, sí. Sí, se pueden congelar. Se pueden congelar. Se pueden congelar, ya, mira. Sí, de hecho, por ejemplo, yo tengo en el congelador un montón de cuescos de palta congelados. Sí, yo también. Que los tengo lo he ido juntando para teñir en algún momento, pero como se necesita harto, lo he ido congelando. Claro. Sí. Hoy en ese sentido, porque yo he guardado, pero así como lo he dejado así al aire libre, ¿tú crees que me sirvan ya o mejor los boto? ¿No? Tendré que probar. O sea, los dejo en la compostera. No sé, igual demoran en degradarse la compostera. Bueno, las paltas, a diferencia de otros tintes naturales, como son ricas los cuescos en tanino, según lo que he visto, no necesitan mordientes. Por ejemplo, algunos tintes naturales que son ricos en tanino no necesitan el mordiente. Claro, hacen como la misma acción de enlace. Sí, pero sí, pues el ideal es usar como desecho. De hecho, como preparándome para esta entrevista, como esta reunión, me puse a buscar así como qué disponibilidad, porque hay empresas que venden igual los extractos, porque tú puedes usar las plantas enteras, pero también puedes comprar extractos en polvo que son más concentrados. Exacto. Y encontré una empresa que se llama Earth Colors, que está generando tintes a partir de desechos vegetales, así como hierba o cáscaras de nueces. Interesante. Sí, el tema es que todavía no lo están vendiendo al público en general, porque dije, ay, me interesa, si yo quiero. Sí. Pero no, solo lo están trabajando con industrias grandes textiles, así como Spirit o Primark, que está en Europa, que sacan líneas de ropa y están teñidas con estos tintes vegetales. Oye, así que súper interesante, sí. Eso está súper bueno porque imagínate, o sea, ya pensándolo como desde el punto de vista de ellos, o sea, que te asocies con un par de restaurantes, cocinería y ya tienes un montón de material ahí para... Claro, sí, o de las producciones, no sé, pues de fruta, vegetales. Exacto, sí, eso los que hacen jugo y esas cosas, sí. Sí, pues, no, súper entretenido, así que ojalá les funcione y esté disponible después para los más pequeños. Eso mismo, sí. Así que sí. Qué buena. Y en relación a que igual nosotros teníamos también esa duda, porque cuando te hablan de tintes naturales, te recomiendan bastante ocupar alumbre. Y en algún minuto yo igual lo he, o sea, como que lo he escuchado también mucho desde la cosmética. El uso de alumbre, así como desodorante y otras cosas. También, bueno, en como la cultura más oriental, ellos lo ocupan normalmente como parte de su costumbre, digamos, no por una cosa como de ahora, sino que ahora se ha como permeado más a la parte más occidental de la cosmética, pero ellos ya lo ocupaban. Tenían tradición en eso. Y también se ocupa mucho de mordiente. Y que este es el que se ocupa más comúnmente. Hay otros. ¿Qué tal es el alumbre? Porque es que está clasificado como entre los que son más como seguros de usar, como los que son menos tóxicos. Pero sí, pues el alumbre es sulfato de aluminio y potasio. Entonces, como tiene aluminio, y el aluminio atraviesa la barrera hematoencefálica, y hay estudios que asocian el aluminio con el Alzheimer, por ejemplo. Entonces, sí, no está clasificado por las agencias regulatorias, por ejemplo, el Instituto de Investigación de Cáncer o otra, como un compuesto tóxico. Pero sí, obviamente, siempre hay que usarlo con precaución, porque cuando el alumbre se mezcla con el ácido, se generan un poco de ácido sulfúrico, entonces se producen como vapores que son ácidos. Claro. Entonces siempre que se utilice alumbre para mordentar, tiene que ser en un lugar ventilado, hay que usar mascarilla. Bueno, eso es como que son las recomendaciones básicas para cualquier tipo de tinte en general, pero para los tintes naturales donde se ocupe alumbre y otros mordientes que generan vapores, es súper importante usar mascarilla en todo el proceso de teñido, no solamente cuando estamos mezclando,
que no es lo que pasa, por ejemplo, con los tintes ácidos, porque el tinte ácido recomienda el uso de mascarilla, pero cuando se está mezclando el polvo, una vez que ya está disuelto, no necesita usar mascarilla. Mira. Es porque el polvo, como son muy finitos, vuelan súper rápido y puede dañar tus pulmones, entonces tienes que usar mascarilla sí o sí, aunque no sea tóxico. Sí, es súper pero importante. Sí, el alumbre es como, usa con precaución, así que es súper popular porque da colores muy brillantes, permite que el color se mantenga, sea resistente por más tiempo, entonces por eso es muy popular como mordiente. Claro. Y por ejemplo, bueno, eso yo sé que en la cultura como oriental o en Europa se ocupa harto, pero nuestros pueblos originarios. Nuestros pueblos originarios. Sí, nosotros no tenemos así una producción de alumbre, ¿cierto? Como que en general se importa. ¿Qué ocupan acá? Bueno, como lo que se usaba así como comúnmente y que todavía se usa es pipí fermentado. Mira, y es porque el pipí o la orina fermentada contiene amoníaco, y el amoníaco es un mordiente. Entonces, como una fuente rápida y más económica y económica de obtención de mordientes era la utilización del pipí, que no era el pipí recién, sino que lo tenían que dejar fermentar. Más encima. Más encima. Claro. Sí. Oye, pero también se puede utilizar, no sé, jugo de limón, aunque ahí necesitas hartos limones. Puedes usar crema tártaro. Claro, sí. Que lo ocupan en la pastelería. Se ocupa, sí. Ácido cítrico, que también es inocuo y es fácil de conseguir, la verdad. Sí, pues también vinagre, en pastelería. Sí, vinagre. Esos como que son los más seguros de usar. Y ahora en ese sentido los mordientes se pueden ocupar para cualquier tipo de material. O sea, un mordiente sirve para cualquier tipo de material o igual depende de lo que tú quieras teñir. En general para las fibras proteicas como la lana, que son de origen animal, entre esas también está la seda, que también es una fibra proteica, está el mohair, la alpaca, el cachemir, todas esas son fibras proteicas, necesitan un pH ácido para unirse, para que el tinte se una. Entonces los mordientes que se utilizan tienen relación con eso, pero cuando vamos a fibras celulósicas como el lino, el algodón, necesitan un pH más básico en general. Sí, en general, dependiendo de los tintes y todo. Y usan algunos los mismos mordientes, pero el pH es distinto. ¿Sí? Entonces, como que sí, algunos mordientes sirven para ambas. Y por eso es como todo en el tinte natural es experimentación. Como tienes que probar qué color te da, porque algunos mordientes también modifican los colores, entonces te da otros tonos. También depende, por ejemplo, el agua que utilizas. Si el agua es muy dura, va a tener sales que también cambian el color. Entonces, sí, es súper variable. Todo tiene que ver con la experimentación. Pero como en general es como fibras que son vegetales, necesitan un pH más básico y las fibras como la lana, un pH ácido. Oye, Katy, y en esa sensibilidad que nos habla un poco de las fibras, ¿cierto? También se da a nivel de razas de lanas, por ejemplo, no sé, una merino con una coral, por ejemplo. ¿Existe también una diferencia o es casi igual, digamos? ¿Hay poca diferencia en cuanto a sensibilidad de absorción o de fijación de los tintes naturales? Sí, pues las lanas no por la condición de la lana, ¿cierto? Sí, no siempre quedan del mismo color porque también va a depender si tiene mucha grasa la lana, cómo fue lavada, también cómo está hilada. Si, por ejemplo, el hilado no es uniforme, el tinte también se va a absorber de distinta manera porque en algunas partes va a estar más apretada, en otras va a estar más suelta. O sea, la zona geográfica de esa oveja también influye en este caso, ¿cierto? Puede influir porque va a tener un distinto grosor de pelo, entonces la unión va a ser distinta, o el color de la lana va a ser distinto, entonces los tonos te van a dar diferentes. Sí, mira, varía. Qué increíble cada lana, y me ha pasado a mí porque yo tenía al principio unas lanas merino que eran de Uruguay, que era una lana peinada, y ahora para probar uso esas lanas, y después empecé a teñir nuestras lanas, y los colores me dan distintos porque nuestra lana es mucho más blanca, entonces los tonos me dan más claritos. Claro.
Sí, que po. con la otra lana que era más amarillenta, por ejemplo. Entonces los tonos me daban más oscuros. Eso. Entonces, Mira, sí, varía es súper en el sensible. material que es súper sensible, sí, Sí. depende del material que use. Sí, por eso como los tintoreros van haciendo sus pruebas y dependiendo del material van viendo cómo lo van reproduciendo. Claro. Exacto. Ay, bueno, y los tintes que ustedes traen, que son libres de metales pesados, ¿cierto? ¿Sirve para teñir lana o también, solamente lana, o sea, como fibras proteicas o también vegetales? No, solamente sirven para tener fibras proteicas y nylon. Y el nylon Ya. se tiñe porque tiene una estructura similar a las fibras proteicas. Es similar a la seda, el nylon. Entonces, por eso se tiñe con este tinte. Pero sí, es solo para fibras proteicas. Y nylon. Súper. Sí, lo bueno que lo habíamos visto y me parece como genial que sea súper transparente el tema de los colores, porque tú nos comentabas que existen 9 colores, ¿no? En esta línea. En y esta marca tiene 9 colores, sí. Y de ahí tú puedes hacer como mezcla de como lo que de más de 200 colores voy a obtener a partir de esa... O sea, de te estos- dan, trae un libro, Ujú. la marca tiene un libro como de recetas, Sí. y en esas recetas hay como 200 Sí, mezclas que podrías claro. hacer. Obviamente tú puedes hacer más, yo he ido inventando otras, aparte de eso, es como Claro, ya a imagínate. la imaginación. Sí, eso lo encuentro genial porque Sí. nosotros, o sea, tenemos algunos tintes, pero como que lo hemos ido probando nomás, Claro. como por el conocimiento del color que Claro. tenemos, pero qué genial que estén estos también, poco más estos estandarizado, recetarios sí eso. estandarizados y sí, pues, Sí, bueno. hay una aplicación de una persona que se llama, no me acuerdo de su nombre, es que es una persona que se dedica a hilar lana y tiene una página en la que tú puedes subir como una foto del color que quieres y te manda la receta con algunas marcas de tinte. Mira, Nah, te Entre eso puedo es esta que creer. estamos usando nosotros. Sí, entonces espectacular. te da así como las proporciones que tienes que usar para ese color. Ay, la Genial, necesito, Katy. Déjame buscarlo aquí. Ahora voy a La hacer el encuentro. paréntesis que voy a hacer es que la lana, tú lo dijiste recién, la lana de ustedes es súper blanca y nosotros podemos dar fe también de eso, ¿ah? Porque Sí. tuvimos la suerte de tener esa lana también Exacto. y es súper blanca. Y a mí me sorprendió mucho la Es diferencia. muy blanquita. Es Sí. muy blanca. Sí, eso es Sí. súper poco común. Sí. Es súper poco común. Es que esa es una de las características de la lana de la Patagonia, que Mira. es muy blanca porque las ovejitas están como, Por el sol. como hay en un una tema- lavadora, Ah, porque claro, por llueve, hay la mucho lluvia. viento, Claro. después llueve, hay mucho viento, se secan. Es verdad, sí. Mira, es la página esa se llama del color matching, Ah, se genial. llama alanawilcox.com. alanawilcox.com. Sí, te da como un match de fórmulas para color en algunas marcas de color. Entonces tú puedes subir así como una foto y después te da la mezcla que tienes que hacer con algunos tintes. Mira, Lo encuentro genial. súper bacán porque Sí, de repente, súper. claro, ¿y por qué algunas marcas de tintes son más populares que otras? Es porque tienen mucha variedad de colores. Es No que sé, por los eso, Tamar, sí. Jacquard tienen, no sé, 80, Sí. 60 colores distintos. Y para alguien Eso. que está recién empezando, obviamente le facilita la vida porque no tiene que pensar qué mezcla va a hacer. Eso, claro. Sí, Pero- pero a la vez también te amarra, porque hay veces Sí. que para ver, en el caso de nosotros, muchas veces no necesitamos tanto tinte, porque es como No. para uso de un suéter, así como para teñir para un Sí. proyecto Eso, en particular. Entonces, Muy puntual. claro, estar como comprando colores específicos, Sí, igual pues, es caro como, también. es caro, pues, Claro. entonces es mucho mejor. Sí. Es que te dan una receta y te dicen, mira, compra 3 nomás y voy a obtener estos 10 y te sirve para Sí, todos los po. proyectos para la paleta de colores que a ti te gustaría, por ejemplo, no Eso. sé. Encuentro Sí, ahí lo que Ujú. puedes hacer es, por ejemplo, hacer una solución con tu tinte y Ujú. usar un papel de acuarela, por ejemplo, e ir haciendo mezclas con las soluciones. Las vas diluyendo así, puedes ir haciendo mezclas Claro. y vas viendo las Claro. combinaciones. O puedes probar teñir pequeñas madejitas, no sé, de 5 o 10 Eso. gramos Ujú. en frasquito y vas Ujú. probando proporciones de colores, como Eso. siguiéndote, no sé, por las fases de las teorías del color y qué sé yo, Eso. Eso. y puedes ir obteniendo tus colores propios. Exacto. Qué Sí, genial, buen sí. consejo. Ahí lo para- importante es anotar todo.
anotar Eso, siempre lo que sí. hiciste. De hecho, a Sí. nosotros nos ha pasado que a veces Sí. Bueno, el estamos Pablo muy entusiasmados haciendo es color más y todo, y artista. luego después nos olvidamos. Nota Sí. ¿Cuánto le verde, eché? así. No me acuerdo. Sí. Sí. Es que claro, a veces No. nos pasa que como es para una sola vez y de repente el Pablo como que ve y dice, no, como que me Un tinca poco que más, un claro. poquito más de este baile. Y me dice, pero Eso. ¿cuánto más le echaste? Claro. Ay, Claro, y como, ey, el como- Pablo no sé. Ay, ay, es ay, como qué- está medido ¿Sí? los gramos de lana para hacer el proyecto, ¿cierto? Claro. No necesitas más lana, o sea, es esa lana que está teñida. Sí. Claro. No necesitas replicarlo. Pero después a veces echamos de menos porque Eso, sí. un par de veces nos ha pasado que es como chuta, que ganas de volver a teñir este color y no, pues no nos acordamos. Claro, Así no. que sí, pues. No, Ahí pues sale un color nuevo. la única forma de poder replicar los colores, ya sea usando tintes naturales como tinte ácido, es siempre Sí. tomar nota de todo lo que hiciste Sí. y después guardar una muestra de la lana. Eso, Y- Sí, eso Así lo empezamos como- a hacer. Teníamos Sí. como una bitácora al principio, como ya, Sí, obviamente es una que por, bitácora. es una por, bitácora. por Sí. formación científica, como que lo intenté, digamos, se casi raro Claro. cuchillo de palo, me duró como un mes, pero claro, te los ponía en una bolsa Ziploc, el pedacito de lana, más como la receta que había ocupado y los procedimientos que había ocupado, ¿cachai? Entonces cada color que Sí. sacábamos lo colocábamos así. Ya, pero eso duró como, no sé, duró 5 colores y después era como, ya, y probemos. Ya, ¿sí? Claro. era así. Sí, Al pues. tontón, Pero al tontón. además que los cambios de repente pueden ser súper pequeños, como los colores que tú tenías, que si los ponías todos juntos daban un color y si los ponías por capa Sí. daban otro color. Claro. Entonces pueden haber Exacto, sí. cambios muy sutiles Exacto. Además, que dan había un colores tema. completamente distintos. Eso, Sí. y hay un tema de absorción, tú lo debes conocer mejor, de absorción de distintos colores de tinte. De repente la lana absorbe un color primero que el otro, Sí, de eso es acuerdo a la verdad. temperatura. Hay muchos Sí. factores ahí que están ahí Claro, muy indeterminados claro, si uno no domina el procedimiento. Dependiendo de la marca de los tintes, Eso. hay tintes que se absorben más rápido. Más porque rápido, sí. no siempre son el tinte puro, sino que es como una mezcla. Por Sí. ejemplo, Eso. no sé, el morado puede tener un poco de azul y un poco de Exacto. púrpura. Exacto. Entonces, cuando la lana se pone en el tinte, como que hit, como Eso. que golpea Sí. primero un color y el azul, por ejemplo, se absorbe primero y entonces ahí, claro, va a depender la técnica que se ocupe para teñir para que te quede más parejo, porque si no te quedan como tonalidades más... Exacto, claro. Igual es Exactamente. entretenido, pero sí, Sí, pero absorben esa cuando es variación. deseado, ¿cierto? Es entretenido cuando es deseado, pero cuando Y no lo lo quieres otro hacer. que es súper importante, tanto en tintes naturales como ácido, es la temperatura, porque Ujú. si bien está la lana, el tinte, los mordientes, el otro factor importante es la temperatura. Exacto, sí. Sí. Por experiencia también nosotros tenemos muy claro que la temperatura, que nuestra Sí. cocina tiene una fluctuación de temperatura extraña. Uy, Entonces, terrible. me sí. imagino Sí. que eso es lo peor para teñir porque no Sí, no po. hay una temperatura estándar Claro, o sí. fija en lo que está hirviendo o caliente, digamos, Sí. el agua caliente. Sí, digamos. po. Entonces Sí, cambia porque eso sobre todo. todo pasa en los tintes ácidos que si el agua está más caliente, no sé, si está más de 80, Ujú. se une súper rápido el tinte. Eso. Y si Mm. hay variaciones, si tienes una olla grande en que en una parte se calienta, Calienta más que en otra, también eso. quedan disparejos. Eso pasa, claro. Sí, po, Muchas veces sí, eso pasa nos pasa harto. Sí. Entonces hay que entrar ahí es como cuando uno no tiene un horno malo y quiere hacer una torta, ¿cierto? Exacto, es Haces lo mismo, el bizcocho, eso, haces el bizcocho y te Sí. sale... Nosotros hasta el horno Para- lo tenemos malo porque Eso, sí, nos sí. quedaba, me acuerdo, de los bizcochos así como te ocupamos la mitad del bizcocho porque Era- la otra era una pasamos de una hacer- lámina y la... pasamos de hacer torta a un colegial. Como eso. Claro, no, pues ahí hay que ir moviendo la olla, Eso, por ejemplo, rotándola. girándola, Exacto. o levantando la lana y mezclando el agua, no mezclándola con la lana adentro, porque la agitación afelpa la lana, Exacto. pero Afecta, puedes sacar claro. la lana, mezclar el agua para que se homogenice la Eso. temperatura y luego la devuelves. Eso. Claro. Exacto. Sí. Oye, nos has Sí. dejado pero millones de consejos. Yo Sí. creo que las personas que están tiñendo, se Que están se quieren aventurando en esto, animar a teñir Sí, también. creo es que se súper van con entretenido. eso, se Es van súper con mucha entretenido. información Sí. y muy valiosa porque Los así conocen un poco más ustedes también. Exacto, ¿cierto? Sí. Es sí, y importante. que visiten la página, ¿cierto? De Bagual, bueno, el bagual.shop.
es el Instagram. Sí. Bagual.shop es el Instagram. Y la ¿cierto? página web también es bagual.shop. Genial. Perfecto, súper. Sí. Entonces ahí los pueden, bueno, y desde el Instagram también pueden llegar a la página y ahí Eso. vitrinear los tintes, las lanas. Ustedes también Sí. venden para la lana sin También teñir. estamos vendiendo, Así que sí, sí. vendemos la lana blanca para los que le quieran Qué teñir. genial. Exacto. Súper. Estamos vendiendo los tintes también para quienes quieran probar estos tintes, que igual Espectacular, son como sí. dentro de lo que hay disponible, de lo mejorcito. Ujú. Exacto. Como- Con todas las ventajas que ya mencionamos, ¿cierto? Amigables Claro, con el sí, medio po. ambiente, etcétera, sí. Necesitan poca temperatura, menos Eso. agua. De hecho, el agua se puede, Sí. que donde tiñe es como se absorbe con casi todo de la lana, o sea, que al agua transparente se puede volver a Eso. usar para teñir Eso. otra vez. Y un precio Entonces, súper agua, asequible agua. también. Hay que Además, hay que decirlo. decir Como eso. yo- Y otra yo lo cosa que miré es y- importante que a nosotros nos pasó, que como tienen información científica ustedes dos, los consejos que dan o la orientación que entregan además de la venta es súper buena. Entonces, como Sí. que van acompañando un poco en este proceso a los que quieran teñir, digamos, ¿cierto? No, yo feliz Con de consejo. compartir los conocimientos que he ido adquiriendo. Si finalmente todos podemos teñir y Sí. es como una bonita actividad. Experiencia. Lo que sí, como tener en consideración como algunas cosas de cuidado personal, o sea, que el material, que las ollas, los elementos que ocupen a teñir sean exclusivos de los tintes, no sean los mismos con los que van a cocinar, Sí. que ocupen mascarillas y que van a usar mordientes en tintes naturales y Los para guantes. hacer las mezclas de los polvos, claro, del polvo, ocupen guantes porque si bien no son tóxicos, igual irritan la piel, te tiñe, Eso. sí. Eso, y que las aguas, dependiendo de lo que ocupen, vean dónde las están botando, que Sí. si están muy ácidas las neutralicen. Cierto. Sí. Eso, sí, como cuidados Consejos más, básicos. más de medio ambiente y salud también. Y de ¿cierto? salud personal, sí. Sí. Exacto. Súper, pues muchas gracias, Oye, me Katy. encantó Sí, conversar con ustedes, contigo y con Inti también, No, ¿cierto? ya, bacán. Sí. Muchísimas Cuando quieran, gracias y hablamos bueno, de nuevo. eso. No, gracias a ustedes por invitarme a conversar, yo feliz. Eso. No, están invitados, o sea, cuando quieran pueden Sí, si visitarnos quieren, de eso. nuevo, Ahí otra- podemos quieren- contar más temas. Hay ¿Alguna otra da noticia? mucho la lana. Eso, otras noticias que tengan respecto a este emprendimiento que tienen. Exacto. Perfecto. Sí. Cuentan con Ya, nosotros. gracias. Muchas gracias. Sí. Gracias, Katy. Un ¿no? abrazo a los dos. Igual. Hablamos. Chao a todos. Chao. Chao a todos. Be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. Oh, I'm so mad. I'm getting old. It makes me reckless. It was just like a movie. It was just like a song when we were young.